Bien, estamos con el trabajo práctico número 2. Acá el grupo de Martín finalizó el UML. Vamos a chequear a ver qué tenemos. El enunciado dice que tienen una clase persona que tenga los siguientes atributos: nombre, edad y sexo. Hablamos bien. Nombre, edad, sexo, peso y altura. Peso y altura. Bien. En el caso, por ejemplo, tiene nombre, edad, sexo, peso y altura. Bien. ¿Coinciden con Martín? ¿Harían algún cambio en los atributos? Fíjense cómo representa la clase, ¿no? Es un rectángulo vertical con 3 zonas bien definidas: el nombre de la clase, los atributos, constructores y métodos, ¿sí? Con respecto a los atributos, ¿coinciden en los atributos con Martín y el tipo de datos de cada uno? Sí. Yo hay un atributo que no coincido, que podría cambiarle el tipo de dato. Está perfecto lo que hizo Martín, pero bueno, ya hay uno que a un atributo le cambiaría el tipo de dato. Ya que voy a guardar un solo carácter. Profe, ¿se ¿Quién quiere refiere hacerlo a referencia? sexo? Exactamente. Vieron que cuando ustedes definen un atributo como string, es más que nada para que ustedes puedan guardar ahí una cadena, ¿sí? O sea, entre comillas, doble, una cadena completa, o sea, el nombre de una persona, por ejemplo. O sea, que para nombre estaría perfecto string. Pero para sexo, ¿sí? En el que ustedes van a guardar un solo atributo, perdón, un solo carácter, ahí podría ser, ¿sí? De tipo char, ¿sí? Más que string. ¿Ah? Sí, teníamos Entonces, la duda de si poner así uno solo o todo el conjunto de caracteres. está bien, está bien, está bien. ¿Saben? Bien, ¿y quién me saca de la duda el enunciado? ¿Vieron que aclara el enunciado que van a poner una H para hombre, una M para mujer o una O para otro? ¿Sí? Eso me saca la duda. ¿Ah? Si le ponían string no estaba mal, porque lo mismo iban a poder guardar un solo carácter. ¿Sí? Pero bueno, ya si se quieren asegurar que solo sea un solo carácter, puede ser un chat. Bien. Luego dice que tienen un constructor por defecto y un constructor con todos los atributos como parámetro. ¿Tiene modelado Martín el constructor? Sí, No, acá pusimos el get y el set con los... No, Ah, no, no. no. A ver, recuerden primero, si eran los get, supongamos que yo no puedo hacer un get con todos. ¿Tá? No sería la forma correcta. ¿Se acuerdan que dijimos que si ponen el get, va el get, el nombre del atributo, por ejemplo, nombre, 2 puntos, y el tipo de dato que devuelve? Sí. Si van a hacer el get de edad, sería get, el nombre del atributo, 2 puntos, y el tipo de dato que devuelve. ¿Sí? Ahí lo van a ver ustedes ahora. Si hago el get, tengo que hacer el get de cada uno. ¿Sí? Si hacen los Ah, es get, unitario. claro, ¿tá? O hacen el de uno Ah, ya solo entendí. y listo. Sí, nos Y el confundimos con set, el parámetro. bien. Y el set, esto lo digo, disculpen que lo remarco, pero es porque no lo grabé la primera vez. Si hago el set de nombre, va set, paréntesis, el nuevo nombre que recibe, el tipo de datos. Así serían los set. Esperen que ya lo van a ver ustedes ahí. Ahí cuando haga clic afuera y lo ven. ¿Ven? Así sería, por ejemplo, el set de nombre. Que yo les decía, no hagan todos los get y set, con que hagan uno es suficiente. ¿Sí? Ahí lo ven. Ahí lo dejo un segundito más. Eco. Hace el set de nombre, en lugar del get, hace solo el set. Así te queda el get y set de nombre nada más, como ejemplo. ¿Te parece, Martín?
Ahí sería set nombre, Martín. Set nombre. Viste que te quedó set edad. Ecco. Eso, sí, señor. Y sacás el otro set que... Bueno, dejale el set ese que pusiste abajo, porque ¿cómo tendría que haber puesto él el constructor? Fíjense que él puso acá el get y el set para nombre, ¿sí? Sabemos que deberían ser para todos los atributos, nada más que pusimos solamente para nombre para que nos quede como ejemplo. ¿Vamos? ¿Cómo tendría que haber escrito él el constructor ahí? Pueden escribir ustedes en la pizarra, ¿eh? ¿Vieron arriba donde dice opciones de vista? Tienen anotar y ahí pueden escribir en la pizarra. Profe, una consulta, Creo que ¿a qué se refiere con sí. constructor? ¿Con los atributos? El constructor, ¿se acuerdan? Que era el método ese que se ejecuta cuando ustedes hacen el new, ¿no? Cuando van a construir una persona. Acá me dice que yo, para Está bien. poder crear una persona, debería poder hacer así. Poner new persona, echo. Así, poder crear una persona sin parámetros, ¿sí? Y que también me permita crear una persona de esta forma. Crear una persona pasándole, perdón, ¿está bien ahí lo que pasaron por el chat? Crear una persona pasándole el nombre, por ejemplo, Juan, la edad, sexo, peso y altura. Que también me permita crear una persona de esta forma. ¿Sí? Entonces, uno de los constructores tendría que ser como pasó Ulises ahí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que el constructor tiene el mismo nombre de la clase? Lo escribo como si fuera un método, pero tiene el mismo nombre de la clase. ¿Sí? Entonces, Profe, si era quiero para poder... perdón, era para el main o no, para después ponerlo en el main. Era para después, de donde vos necesitaras, poder crear una persona. Por ejemplo, desde el main. Sí. Ah, está bien. Sí, ahora me acuerdo. ¿Sí? Pero vos podrías crear una persona desde cualquier lado. Entonces, agregale, por ejemplo, ¿viste ahí donde pusiste set? Por ejemplo, set con todos los atributos. Ponele el nombre de la clase. Ahí ponele persona. En lugar de set, ponele persona. En lugar de set, ponele persona. No lleva la palabra set. Eco. Y ni siquiera tiene tipo de retorno. ¿Sí? No le pongas 2 puntos void. Eso. Esa es la diferencia grande que hay con un método. Y no le pongas los 2 puntos, ya que estás, Martín. Eco. ¿Sí? Entonces, ahí usted tiene un constructor por defecto. ¿Sí? Ahí estamos satisfaciendo la primera viñeta que dice un constructor por defecto. Es decir, un constructor que te permita crear una persona sin nada. ¿Sí? Una persona con todos sus atributos, con sus valores por defecto. ¿Sí? Ahora, la segunda viñeta, en el enunciado, dice un constructor con todos los atributos como parámetro. ¿Sí? O sea que agregarías, otra vez así, persona, como usted puso ahí, persona, y entre paréntesis todos los atributos, que te permita poner el nombre, la edad. Si usted quiere para abreviar, lo correcto sí, Martín, sería poner nombre, 2 puntos, string, sí, edad, es. Pero por ahora, para abreviar, vamos a poner los nombres de los atributos y abreviados si querés poner, así que no hay problema. Sexo, peso y altura. Perfecto. Bien. Entonces, ahora usted ahí va a poder crear personas de 2 formas diferentes. De 2 formas diferentes. Va a poder crear personas vacías, digamos, sin datos, o poder crear personas e inicializar sus atributos. ¿Sí? Puede hacer un new de 2 formas diferentes. De 10. Muy bien. Ahora, con respecto al resto de los métodos, dice, tiene un método calcular masa, índice de masa corporal, IMC.
calculará si la persona está en su peso ideal. Para el cálculo va a ser el peso sobre la altura elevado al cuadrado. Si esta fórmula da por resultado un valor menor a 20, significa que la persona está por debajo de su peso ideal. Y la función va a devolver un menos 1. Si la fórmula da por resultado un número entre 20 y 25 incluidos, significa que la persona está en su peso ideal. En ese caso, esta función va a devolver un 0. Finalmente, si el resultado de la fórmula da un valor mayor a 25, significa que la persona tiene sobrepeso y va a devolver un valor 1. Quiere decir que este método, calcular índice de masa corporal, va a devolver 3 valores posibles. ¿Cuáles son esos 3 valores posibles? ¿Qué dice el enunciado? Menos 1, 0 y 1. Menos 1, 0 y 1, ¿no? Va a devolver un menos 1 si está está por debajo del peso ideal. 0 si está en el peso ideal, 1 si está en el sobrepeso. Por lo tanto, ¿qué tendría que corregir Martín ahí en su UML? Boolean. Cambiar el booleano por un Claro. real. Cambiar un booleano, ¿qué es un...? No, Laura, fíjate que void significaría que no devuelve nada, ¿sí? Entonces, tiene que devolver un dato numérico en este caso. ¿Y qué dato numérico devuelve? ¿Un real o un entero? ¿Un entero? Un entero, porque el 1, el menos 1 o el 0 son números enteros. Entonces devolvería un entero directamente. ¿Está bien, Nico? No hay problema. Perfecto. Bien. Ahora, el otro método es mayor de edad. Indica si la persona es mayor de edad. La función devuelve un booleano. ¿Sí? Bueno, perfecto. ¿Sí? Fíjense en esto. Por ejemplo, el método es mayor de edad, va a devolver true si la persona tiene más de 18 años, por ejemplo. No sé, considerando que supongamos 18 años mayoría de edad, ¿no? Y false en el caso de que no. Si la persona tiene 18 más, devolvería true, y en el caso contrario devolvería false. Devolvería falso. Ahora, la pregunta acá es la siguiente. ¿Ese método es mayor de edad? ¿No necesitaría la edad para saber si la persona es más grande? ¿Si es mayor de edad o no? Sí. Sí. Y vieron que ustedes no se la pasaron por parámetro a la edad. ¿Por qué? Está perfecto así, ¿eh? No la recibe por parámetro. ¿Pero por qué no se la pasan? Porque ya, ¿qué cosa? Profe, Porque ya no tiene es su porque información. ya tiene el valor. Porque ya está cargado en el constructor de persona. Porque la persona ya tiene la edad, exactamente. ¿Sí? O sea que este método es mayor de edad, se va a valer de esa edad para poder saber si una persona es mayor de edad o no. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, Sí, señor. ponele. Dice ahora, luego desde el main de la clase program, hacer las pruebas correspondientes. ¿A qué se refiere? Se refiere a, bueno, ahora desde el main, créate, qué sé yo, 2 o 3 personas y mostrar su índice de masa corporal, o sea, mostrar si están en sobrepeso, si están en el peso ideal, si están debajo del peso ideal, mostrar si son mayores de edad o no. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ahora? Van a volver a los grupos y van a hacer el código de la clase persona. Entonces yo les pido, ¿sí?, que como hicimos entre todos este UML, nos basemos para hacer el código en este UML, en este modelo que presentó Martín. ¿Sí? Si alguien hizo algo diferente, lo expone, ¿sí? Y justifica el porqué. No borré los getter y setter, solamente le hice hacer a Martín el get y el set solamente de nombre, ¿sí? Para que no se le haga tan largo el UML. Si ustedes hicieron el get y el set de los demás atributos de cada uno de ellos, de nombre, de edad, de sexo, de peso y altura, están perfectos, ¿sí? Fíjense cómo se hace el get.
Es get, el nombre del atributo y lo que devuelve, el tipo de dato que devuelve. Y el set, fíjense, es set, el nombre del atributo, lo que recibe por parámetro, el mismo dato, y no retorna nada. ¿Sí? ¿Vamos? Ustedes en código van a hacer todas las propiedades, ¿sí? Es decir, los get y set de todos los atributos, ¿sí? Eso en código van a hacer todo. Acá en el UML solamente modelamos el de un solo atributo. Pero ustedes van a hacer, en código sí tienen que hacer el de todo. Si no, se van a dar cuenta después por qué lo tienen que hacer, si no los hicieron. ¿Sí? Bien. ¿Estamos de acuerdo con el modelo que presentó Martín? ¿Están de acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, la idea es que ahora todos los grupos, ¿sí? Entonces, vamos a revisar la clase persona. Tenemos en persona sus atributos: nombre, edad, peso, altura, sexo, perfecto. Constructor, constructor con todos los parámetros y constructor por defecto. También lo tengo que dejar liberado, no tiene que estar comentado. Entonces, de esta manera, usted puede crear personas de dos formas diferentes. El punto y coma ese está de más. Eco. Entonces tenemos persona sin parámetros y persona exactamente. ¿Sí? Bien. Los get y set de cada uno de sus atributos. Nombre, edad, sexo, altura. Perfecto. Muy bien. Y el calcular índice de masa corporal. El índice de masa corporal sería el peso sobre altura al cuadrado, ¿no? Decía la formulita en el enunciado. Él lo que hace es, dentro del método, hace el cálculo y lo guarda en la variable IMC, de índice de masa corporal, y luego él chequea, bueno, declaró otra variable, también valor, entera, y él lo que hace, que si el índice de masa corporal es menor a 20, a valor le asigna -1. Si el índice de masa corporal, y acá, para decir que esté entre 20 y 25, ¿no? El índice de masa corporal, si está entre 20 y 25, si está en ese intervalo, ahí la condición sería, ¿no?, que el índice de masa corporal fuese mayor o igual a 20, es un intervalo cerrado, y al mismo tiempo menor o igual a 25. Si el índice está entre ese rango, el valor 0, ¿no? El valor es 0. ¿En qué le está errando Juan ahí? Hay dos condiciones. Claro, exactamente, Laura. Hay dos condiciones, ¿sí? Pero el conector no tendría que ser un O, tendría que ser un I, ¿sí? Tienen que cumplirse las dos cosas al mismo tiempo. Exactamente, que sea mayor o igual a 20 y al mismo tiempo menor o igual a 25. ¿Sí? Él puso al revés las condiciones, es lo mismo, ¿estamos? Pero bueno, para que ustedes se den una idea, es un intervalo cerrado entre 20 y 25. ¿Ah? Entonces la condición a cumplir ahí es que el índice de masa corporal sea mayor o igual a 20 y al mismo tiempo menor o igual a 25. ¿Sí? Entonces, cuando quiero determinar un intervalo cerrado, el operador es un I, ¿no? Cumplirse las dos condiciones al mismo tiempo para que sea 0. Y si el índice de masa corporal es mayor a 25, valor vale 1. Entonces, directamente lo que él hace después de los if es retornar lo que tiene valor. ¿Sí? Ahí yo podría haber optado, o sea, él podría haber optado en lugar de varios if, podría haber optado por un else if, ¿sí? Es lo mismo, ¿estamos? Es exactamente lo mismo. Bien, y él es mayor de edad,
que es una función que devuelve un booleano, él chequea si la edad es mayor a 17, ¿sí? Si la edad es mayor a 17, devuelve true, y si no, devuelve falso, ¿no? O sea que si la persona tiene 18 años, devolvería true. Si la persona tiene 17, ¿sí? Es falso, ¿no? Entonces, retorna que es menor de edad. ¿Sí? Estaría bien encarado. Estaría bien encarado. Entonces, de ahí engancha los de 18 en adelante. También podría haber sido la condición, ¿de qué manera? ¿Qué podría haber evaluado en la condición? Claro, mayor o igual, exactamente, Ian. ¿Qué edad Mayor igual sería a mayor o 18. igual a 18? Mayor o igual a 18, ¿sí? También podría haber sido ahí. Como las edades van a ser números enteros, ¿sí? No van a poner una edad 17.5, entonces, como son enteros, como la puso Tadeo estaría bien, y si no también como lo plantea Ian. Perfecto. En el caso anterior, el O, ¿sí? Está diciendo que puede suceder una cosa o la otra, ¿sí? Entonces, como que por eso englobaría todos los números. Sí, ya, ahí vi justo el chat. Bien, perfecto. Entonces, teniendo ya la persona con sus atributos, constructores y la implementación de sus métodos, el enunciado pedía que prueben, ¿sí? Hagan una prueba de lo que tienen, ¿no? ¿Y cómo lo hizo Juan? Juan lo hizo de esta forma. Creó primero una persona, ¿sí? A la que llamó... creó primero una persona con todos los atributos, ¿sí? Fíjense, usó el constructor con todos los atributos. Y pidió calcular el índice de masa corporal y si es mayor de edad. Pero ¿qué pasa con eso? Cuando él invoca de esa persona esos métodos, se ejecutan obviamente, pero esos métodos son funciones, devuelven datos, pero que no se están mostrando, ¿sí? Entonces tiene sentido, en ese caso, usarlo, por ejemplo, con un write line, es decir, mostrando lo que devuelven, ¿no? Pero si yo pido mostrar, ¿sí? Lo que devuelven los métodos calcular índice de masa corporal o el método es mayor de edad, esos métodos van a devolver. En el caso del índice de masa corporal va a devolver -1, 0 o 1, pero que al usuario no le va a decir nada. Y el es mayor de edad le va a devolver true o false, pero que el usuario tampoco le va a decir nada. Entonces, podríamos sacar esas dos líneas. Fíjate que si las comentás ahí, Juan, comentalas para no borrarlas. Él dice, bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Arriba, con la primera persona, eso. Él dice, vamos a hacer lo siguiente. Después de haber creado a la persona, después de haber creado a Santiago, el primero es Pedro, bueno, ahí está. Después de haber creado a Pedro, quédate ahí en Pedro. Después de haber creado a la persona esta Pedro, con 37 años de edad, 85 kilos de peso, 1,92 de estatura, y que es hombre, él dice, mira, yo voy a invocar el método índice de masa corporal, y voy a preguntar, si ese método me devuelve un -1, voy a mostrar que tiene bajo peso. Si no, si devuelve un 0, voy a mostrar que tiene el peso ideal, y si no, si es, ahí podría haber sido un else por descarte, ¿no? No haría falta preguntar si es igual a 1, porque eran los tres valores posibles son -1, 0 y 1, entonces acá podría haber sido, si no, directamente tiene sobrepeso, ¿no? Pero fíjense lo que hizo él. Invocó los métodos y usó el valor que devuelven esos métodos dentro de un if para mostrar algo más potable, ¿sí? Algo más entendible para el usuario, ¿no? Y con el es mayor de edad hizo lo mismo. Preguntó si esa persona, si el método es mayor de edad, devuelve true, dice, bueno, voy a mostrar esa persona es mayor de edad. Si devuelve false, si no, voy a mostrar es menor de edad. Y eso hizo por cada una de las personas. Fíjense que después lo hizo con Santiago. Y la última persona
Fíjense, lo hizo acá también con Carla. Vamos a probar algo. En la última persona, fíjense que él construye Carla, también usando el constructor que recibe todos los parámetros. Entonces, vamos a probar crear una persona, vamos a tratar de crear a Carla, pero con el constructor vacío. ¿Sí? Entonces, fíjate, a ver, vamos a anotar. Carla tiene 18 años, pesaba 41 kilos, 1,56 m y es de otro sexo. Bien. Entonces, vamos a... Si él creara la persona de esta manera, se instancia una persona, pero en edad tendría un 0, en peso tendría un 0, en altura tendría un 0, y en sexo tendría un carácter vacío, ¿no? Estaría vacío el sexo. Entonces, si él la construye de esa manera, para poder a esa persona decirle que es Carla, que tiene 18 años y que pesa 41 kilos, tendría que valerse de los sets. ¿Sí? Entonces, él tendría que hacer ahí, en la línea siguiente, ahí tendría que decir que esa persona 3 está vacía, persona 3, punto, y ahí invocar los métodos set. ¿Cómo invoco los métodos set? Poniendo el nombre del atributo en mayúsculas, porque así lo pusieron ustedes. Por ejemplo, nombre, igual, y ahí estoy usando el set. Y bueno, y ahí espero un string, exactamente. Ahí pondría Carla. ¿Sí? Lo mismo ahora para la edad. ¿Sí? Eso. Le asigno. Fíjense que, ¿cómo me doy cuenta que estoy usando los sets? Porque estoy usando el mismo atributo, pero en mayúscula, ¿sí? Como ustedes escribieron las propiedades. Persona 3, punto, al peso, bueno, sexo, lo mismo. El orden en el que los ponga puede ser cualquiera, ¿sí? No hay problema. Peso era 41. La altura era 1,6. El orden es indistinto. 1,56, cualquiera. Y sexo, otro. Bien. Perfecto. ¿Sí? Entonces, en la línea 74, después de crearse una persona en donde sus atributos tenían sus valores por defecto, ¿sí? Desde la línea 77 a la 81, ¿sí? Esos atributos ahora quedan inicializados con los valores que él le puso. ¿Sí? Perfecto. A ver si corremos esto. ¿Sí? La primera persona tiene el peso ideal y es mayor de edad. La segunda persona, creo que era Pedro, es mayor de edad. Y la tercera persona también es mayor de edad y tiene bajo peso, por ejemplo, en el caso de Carla, ¿no? Tiene bajo peso. Supongamos que en lugar de decir, por ejemplo, tiene el peso ideal, queremos que aparezca el nombre de la persona, tiene el peso ideal. A ver, ¿cómo modificarían el código para que aparezca, por ejemplo, el nombre de la persona tiene el peso tanto? Que aparezca el nombre de la persona adelante. Ajá. Claro, pero ¿de qué persona? ¿Sí? En minutos, claro. Se refiere al atributo, a la variable, persona 1, nombre. Cuando ustedes hacen esto, ponen punto y el nombre del atributo, el nombre de la propiedad, sin asignar nada, están accediendo al get. ¿Sí? Están usando el get. Eso tendría que ponerlo en todos, ¿sí? En bajo peso, porque, bueno, en este caso sabemos que va a decir que tiene el peso ideal, ¿no? La primera persona. Ahí en ese caso, Pedro tiene el peso ideal
Si quiero que para cualquier, y para cualquier tipo de peso, en todos los variables de persona, punto nombre, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? Por mi parte, no. No, profe. Martín, No, nada. Martín, ¿querés mostrar tu código? Bien, Tadeo, ¿eh? Ok, ahí lo comparto. Bien, ¿viste, Tadeo, que se solucionó el error que les daba con el peso cero? Sí, se solucionó. Me había La olvidado del condición. i y del o, se me habían confundido en todo caso. Está bien. Bien, Tadeo. Bueno, a ver, Martín, que fue Martín o alguien del otro grupo. Ya puede ser tranquilamente Jesús, Nicole. Ok, acá estamos. Vamos a ver la clase persona. También tiene sus atributos. Bien, los dos. Fíjate, Martín, que te falta uno de los constructores. ¿Ves que tenés el de persona con todos los atributos? No estoy viendo el constructor por defecto. El constructor por defecto. ¿Dónde lo pondría eso? Ahí, agregalo a continuación. Lo puedes poner donde quieras, pero bueno, ponerlo junto con el otro constructor. Eso. Y tiene llaves vacías. Llaves sin nada. No recibe nada por parámetro, exactamente. Y no tiene, tiene vacía la implementación. Joder. Bien. Ahí uno, está bien, este es el por defecto, dejémoslo ahí. Tenés las propiedades get y set de cada una. Fíjate, acá es al revés, Martín. Mirá, los atributos son los que van en minúscula. Los atributos son los que vos ponés en minúscula. ¿Sí? Y a las propiedades, o sea, los get y set, se los ponés en mayúscula. ¿Sí? Para que los uses como si fueran métodos. ¿Se entiende? Bueno, sí. Eso es importante. Pusimos todo al revés, profe. Pues puse al revés. Bueno, déjalo así, después lo corrijo. ¿Vamos? Bien, vamos a ver el calcular índice de masa corporal. Acá está. Perfecto, que es el peso sobre la altura al cuadrado, que es altura por altura, perfecto. El índice de masa corporal, si es menor a 20, devuelve tanto, bien. Si no, sí, está entre 20 y 25, devuelve 0. Y fíjense que él, al haber usado el SIF, ¿sí? El SIF, el else que pone solo, el else que pone acá, a ese else entra si no entra por ninguna de las otras condiciones, ¿sí? Por descarte, ¿sí? Si no es esto, no es esto, si no es ninguno de esos, va a entrar al else que tiene abajo, ¿no? Esa es una de las ventajas de usar el else. Sí. Bien. Y si es mayor de edad, la condición es si es mayor o igual a 18, devuelve true, y si no, devuelve false. Bien. El es mayor de edad es una función que devuelve un booleano, ¿no? Un true, un false. Sí. Perfecto. Bien, veamos Ahora cómo lo usó. Creó una persona. Bien, él guardó en una variable el índice de masa corporal y después lo muestra. ¿Sí? Después lo muestra. Después lo muestra. ¿Está mal? No, no está mal, está perfecto. Pero a la persona, al usuario, cuando ejecute esto, le va a aparecer 1, menos 1, 0. Entonces, por ahí después él no va a saber qué significa. Entonces, podrían haber usado un if para evaluar esa variable cal, y si cal es 1, muestre, ¿sí? Sobrepeso, si es 0, como lo hizo Tadeo. Lo mismo que la función es mayor de edad, fíjense, ellos guardan en una variable el resultado de esa función, lo que devuelve esa función, y después evalúan. Si esa variable my es true, que muestre por pantalla, es mayor de edad. Si no, es menor de edad. Fíjense que si ejecutan esto, lo que va a salir por consola... Voy a compartir la pantalla entera, porque estoy compartiendo únicamente el programa. Bien. Ahí creo que estaría. Ahí sale.
Eco. Fíjense que en este caso la persona es mayor de edad y devolvió un 0. Significa que esa persona está en el peso ideal, ¿no? Sí. Está en el peso ideal. Cerralo, cerrar la consola. Ahí, en lugar de 0, vieron que si muestra un 0, ustedes saben que un 0 significa tal cosa porque tienen el enunciado y ustedes crearon el algoritmo, ¿sí? Pero si esto es para que use otra persona, por ahí podrían haber evaluado lo que vale la variable, ¿no? Como hizo Tadeo. Como dice Tadeo. Perfecto. Ujú. Bien, fíjense que la persona pesa 65 kilos y mide 1,66 m. Supongamos que se pasa a 90 kilos. En lugar de 65, 90. ¿Sí? Debería darme un 1. Un 1. Así es. Con sobrepeso, ¿no? La persona. Perfecto. Bien. ¿Entendieron lo que hicieron, chicos? ¿Todos? Pregunto a todos los grupos. Sí. Sí. ¿Sí? Bien. Ahí después podrían probar también, Martín, crear otra persona más, así como hicimos con los chicos, con el constructor vacío y usando los setters para setearle los datos. ¿Sí? Como para que prueben el otro constructor también. ¿Sí? Para que vean que si tienen dos constructores, quiere decir que pueden crear personas de dos formas diferentes. El hecho de que tenga dos constructores significa que puedo crear personas de dos formas diferentes. En este caso, una persona sin datos, vacía, y otra persona con todos sus datos. Nombre, peso, sexo, edad, estatura. Bien. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Muchas gracias, Martín. A ver, chat. ¿Puedo dejar de compartir? ¿Puede dejar de compartir, Martín? Ok. Bien. Dos nuevos. Bien. Y acá, como vas a invocar un método, ¿sí? El calcular índice de masa corporal es un método. Entonces, después del nombre, van paréntesis. ¿Sí? Después del nombre, no llaves, paréntesis. Ah, Como no recibe parámetros, los paréntesis están vacíos, ¿sí? Punto y coma. ¿Sí? Después de la línea, punto y coma. ahí está. Lo mismo arriba, en la Ok. línea, te falta arriba en el método, arriba, en la línea 11, al final de la línea 11, punto y coma. Entonces, cuando ustedes llaman un método, Ahí lo está. llaman por el nombre y paréntesis. Si recibe parámetros, le pasan datos. Así funciona. Me dio un -1. Está bien. Bueno, porque esta Está bien. persona está por debajo del peso, porque pesa 24 kilos, supuestamente, y mide 166 metros. Si no, es 1, para que te lo tome como 1,66, 1 punto, ponele. 1,66. Ah, claro. Ahí tenés el decimal. Va a seguir debajo del peso. Sí. ¿Ah? Ponele en lugar de 24 kilos, ponele 65 kilos o 66 kilos. 35. Ahora sí, ahora está un 0. Está en el peso ideal. ¿Sí? Ahí está. ¿Dejo de transmitir? Deje de compartir, por favor. Ahí está. Bien. Perfecto. ¿Vieron cuando ustedes están escribiendo un método o un constructor y ponen entre paréntesis, cuando lo están creando el método, el tipo de dato que va a recibir, el nombre de la variable donde se va a guardar? Ahí estoy hablando de parámetros formales, se llama. Ese es el término. Los parámetros formales se dan cuando ustedes están escribiendo el código y están determinando en el código qué tipo de dato va a recibir y en dónde se va a guardar. Cuando los invocan a esos métodos o a esos constructores y les pasan datos, como en este caso él estaba usando el constructor de persona
y le estaba pasando el nombre, Fernando, le estaba pasando la edad y le estaba pasando la estatura, te pasan los valores, esos se llaman parámetros reales, ¿sí? Ya cuando los estoy probando, ¿sí? Cuando los estoy haciendo funcionar, los estoy invocando a los métodos o a los constructores, se llaman parámetros reales, ¿sí? Son términos que ustedes se tienen que empezar a acostumbrar, ¿no? Bien. Bueno, lo que voy a agregar ahora acá es un tema totalmente nuevo. Voy a dar los primeros pasos, ¿sí? Los primeros pasos para profundizar ya la clase que viene, ¿no? Ustedes vieron que hasta acá, si ustedes quisieran guardar, por ejemplo, en una variable, la edad de una persona, ¿de qué tipo tendría que ser esa variable? ¿De qué tipo Puede ser era la un variable? Puede ser un entera, exactamente, ¿sí? Tendría que ser numérica y para la edad bastaría con que sea entera. Sí, Ian, perfecto. Ahora, supongamos que ustedes quieren guardar la edad de 5 personas, ¿sí? ¿Cómo harían? un arreglo de enteros. Está bien, podría crear o 5 variables distintas de tipo entero y guardo en cada una de ellas la edad de cada una de ellas, o lo que aparece acá como arreglo o vector. ¿Ustedes vieron con PCIN el concepto de arreglo? Sí, sí vimos arreglos. Vieron arreglos. Bien. ¿Y qué me pueden decir de un arreglo? ¿Qué es un arreglo o vector o array? Arreglo, Tiene una única variable. vector. Bien. Entonces, un arreglo me permite a mí que con un solo identificador yo pueda guardar un conjunto de elementos. A eso te referís. Que tiene un solo nombre. Claro, no puede ser dos cosas, no sé, por ejemplo, un entero y un real. No pueden ser dos Ah, variables. bien. Entonces, vamos por parte. Un arreglo, entonces, es una colección de datos, ¿no es cierto? Homogénea. ¿Qué significa que sea homogénea? Que puedo guardar datos, puedo guardar varios datos, pero todos del mismo tipo tienen que ser, ¿sí? Entonces, un arreglo sería una colección homogénea de datos, ¿sí? Que lo puedo ver como una casilla, como un cajón con cajoneras, con divisiones, o con casillas, ¿sí? Entonces, es una colección homogénea y finita de datos. ¿Qué significa que sea finita? Tiene un límite, no puede ser, no puede tener valores infinitos de arreglos. Claro, o sea que cuando yo creo un arreglo tengo que establecer de antemano el tamaño que va a tener, cuántos datos va a guardar, ¿sí? Y no es algo que dinámicamente puede ir agregando. O sea, a ver, un Durante el arreglo, proceso. exactamente, durante la ejecución no cambia su tamaño, ¿sí? Es decir, yo tengo que establecer de antemano el tamaño que va a tener y dinámicamente no va a ir agregando más elementos de los que puede guardar, ¿sí? Por eso es finito, yo tengo que establecer su tamaño de antemano. Es finito e inmutable. ¿Sí? Esto significa que cuando ustedes programan que un arreglo va a tener tantas posiciones, o sea, va a permitir guardar cierta cantidad de elementos, durante la ejecución eso no cambia, ¿sí? Si ustedes establecieron que va a guardar 15 elementos, durante toda su ejecución ese arreglo guarda 15 elementos, no permite guardar más, ¿sí? No puedo mutar su tamaño en ejecución, ¿sí? Entonces, un arreglo es una colección homogénea y finita de datos, ¿sí? Vamos a decir que es una colección homogénea, inmutable y finita de datos, ¿sí? Y finita de datos. Entonces, supongamos que yo quiero guardar, no sé, las edades
de todos los alumnos de este curso. Supongamos son 20 alumnos y yo quiero guardar las edades de esos 20 alumnos. ¿Cuál es la sintaxis para poder declarar un arreglo acá en C#? ¿Sí? La sintaxis es la siguiente. Se pone el tipo de dato que va a albergar, si es entero, si es de valores reales, si es de string, si es un arreglo de personas, ¿sí? Puede ser de cualquier tipo, primitivos o de tipo objetos. Luego vienen corchetes vacíos, ¿sí? Que indican la dimensión, porque ya van a ver ustedes que hay arreglos, por ejemplo, de 2 dimensiones, ¿sí? Que tienen la misma cantidad de filas que de columnas, que tienen filas y columnas. ¿Cómo se llaman ese tipo de arreglos bidimensionales? Profe, ¿no sería como una matriz, por así decir? Esas son matrices, exactamente. Una matriz es un arreglo bidimensional. Por ahora estamos trabajando con arreglos de una sola dimensión, ¿sí? Vectores, ¿sí? Pero puedo crear matrices que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, un arreglo se declara de esta manera. El tipo, el identificador, es decir, el nombre que le voy a poner, ¿sí? Luego, esa es la declaración, ¿sí? Solamente con eso estoy declarando que voy a tener un arreglo de una dimensión de un determinado tipo. Si lo quiero crear al arreglo, tengo que asignarle, y lo hago igual que cuando creo objetos. New, ¿sí? De nuevo va el tipo de datos, y entre corchetes el tamaño. El tamaño que va a tener ese arreglo, ¿sí? O sea que la sintaxis general es esta. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo que crear un arreglo, supongamos para guardar las edades de los 20 alumnos de este curso, yo podría decir que voy a crear un arreglo unidimensional de enteros, un arreglo unidimensional de enteros, de nombre, qué sé yo, edades, igual, y ahora lo creo. New, el tipo, corchetes y el tamaño que va a tener. ¿Sí? Esa sería la sintaxis para crear explícitamente este arreglo que me permita guardar 20 edades, ¿no? Va el tipo de dato, la dimensión, el nombre del arreglo, y acá lo creo, ¿sí? New, fíjense que después del new, el tipo de dato que pongo a la derecha es el mismo tipo que puse acá a la izquierda, ¿sí? Tiene que ser exactamente lo mismo. Y es del lado derecho en donde ustedes ponen el tamaño, ¿sí? Y es del lado derecho en donde ustedes ponen el tamaño del arreglo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo esto lo quiero hacer en código. Por ejemplo, voy a dejar de compartir acá. Compartir. Casillar. Yo podría hacer lo siguiente. No sé, yo lo voy a probar a esto acá en el main, en la clase program. ¿Vieron donde tienen el main? Ahí lo voy a probar. Entonces yo voy a hacer esto. Voy a crear un arreglo de enteros de una dimensión llamado edades, ¿sí? Ahí estoy declarando el arreglo. Y ahora lo creo. Igual, new, int, corchetes y el tamaño. ¿Sí? Entonces, edades va a apuntar a un arreglo de enteros de 20 posiciones. Y acá está lo que decía el compañero. Yo esto lo puedo ver de esta manera. Lo puedo ver como que tengo un cajón con 20 casillas, ¿sí? Un cajón que tiene 20 divisiones, 20 casillitas, ¿sí? Ahora, ese cajón se llama, para mí, se llama edades, ¿sí? A ese cajón le pusimos de nombre edades. Ahora, ¿cómo hago para decir que en ese cajón edades quiero guardar un dato en una determinada casilla? ¿Qué tienen los arreglos? Tiene como su ubicación. Su ubicación. ¿Y cómo se llama esa ubicación? ¿Qué es un número? ¿Es un carácter? ¿Es El un numerito. string? Es un El número. numerito que está entre los paréntesis. Bien. Es un número entero, ¿no? Se llama índice.
¿Sí? Entonces, los arreglos tienen un índice, ¿sí? Que es un número entero, que va entre qué valor y qué valor ese índice. 0 y n-1. Exactamente. El número de índice va entre 0 y el largo del arreglo menos 1. Quiere decir que la primera cajita, la primera casilla, es la Es 0. 0. La segunda casilla, Le continúa 1 y así. exactamente. ¿Y cuál va a ser la última casilla para este arreglo? 19. 19. École, 19. O sea que este arreglo tiene 20 casillas, tiene 20 posiciones, ¿no? Que van desde la 0 a la 19. ¿Me van siguiendo? Ahora, supongamos que nosotros queremos guardar, por ejemplo, en la primera casilla, queremos guardar el número 65. Queremos decir, bueno, no tenemos alumnos también. Vamos a decir que en la primera casilla voy a guardar los datos en la edad de la primera persona. A ver acá en el chat, la primera persona que, en la lista de participantes, la primera persona que tengo yo acá es Damián. ¿Cuántos años tenés, Damián? ¿Cuál es tu edad? La de Cristo. Estoy grande ya. Pero Cristo cuando tenía ¿cuánto? Cuando murió. 33. 33. Sí, bueno, porque... Bueno, basta. Pasó bien Entonces, poco, ¿eh? Ayer entonces resucitó. supongamos que Justamente quiero ayer. guardar la edad de Damián en la primera casilla, que sería 33. ¿Sí? Y en la segunda casilla, ahí guardamos la edad de Damián, y en la segunda casilla queremos poner la edad de Ian. ¿Cuántos años tiene usted, Ian? 20. 20. Y en la segunda casilla queremos guardar la edad de Ian. 20. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo haría acá en código para decir que ahora quiero guardar en ese arreglo, en la primera posición, la edad de Damián, 33? ¿Un for? ¿Puede ser? ¿Cuántas edades vas a guardar? Si quiero guardar esa nada más. No era edades, los corchetes, sería 0. O sea, entre los corchetes y ahí igual a, y se pone el numerito, el valor, digamos. En Exactamente. este caso sería 33. 33. O sea que cuando yo quiero acceder a una posición del arreglo para hacer algo, en este caso para asignar un valor, directamente acá como dice el compañero, va el nombre del arreglo, la posición a la que quiero acceder, igual, porque le quiero asignar ahí el 33. Entonces lo que hice ahí fue guardar en la primera casilla el número 33. Y ahora para guardar la edad de Ian, que tiene 20, en la casilla que sigue, Lo mismo, pero con 1 entre corchetes. exactamente. O sea que siempre que quiera acceder al arreglo, ¿sí? Tengo que poner entre corchetes a qué posición del arreglo quiero acceder. ¿Sí? Y ahí ponemos el 20. ¿Sí? Supongamos que ahora digo, el alumno que viene, escuchen esto, yo quiero decir ahora, el alumno que viene a continuación tiene la edad de Damián más la edad de Ian. ¿Cómo podría ser eso? O sea, tiene 53 años la persona que viene. Pero quiero expresarlo de esta manera, que es la edad del primer alumno más la edad del segundo alumno. El alumno que viene a continuación, su edad es la edad del primer alumno más la edad del segundo alumno. ¿Cómo podría Podría ser edades entre corchete 2 3. No, 2. igual a edad en la posición 0 más edad en la posición 1. Bien. Exactamente. Edades. De lo que del arreglo de edades, lo que hay en la posición 0, más lo que hay en el arreglo de edades, posición 1. ¿Sí? Fíjense acá que en este caso yo estoy accediendo a una posición del arreglo, pero no para meter un dato, sino para extraer el dato que está guardado ahí adentro. ¿Sí? Cuando yo pongo así, en este caso, edades corchete 0, me estoy refiriendo a qué número. 33.
Y cuando pongo edades, corchete 1, me estoy refiriendo a qué número. A 20. ¿A qué dato? Al 20, exactamente. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bien, y así, fíjense que yo para poder acceder a una posición del arreglo, directamente pongo el nombre del arreglo, corchete, y el índice al que quiero acceder. ¿Sí? Bien. Ahora, en este caso, si yo ejecuto esto hasta acá, voy a tener las edades de ¿cuántos alumnos nada más? De 3. Solamente de 3 alumnos, ¿sí? Un arreglo, ¿sí? Cuando ustedes crean el arreglo, acá, cuando se hizo el new este de 20, el arreglo se creó. Se reservaron en memoria las 20 posiciones, pero se inicializaron con sus valores por defecto. Es decir, que como este arreglo es de números, el valor que quedó en cada posición, en cada casillita, fue un 0. Todas tienen el número 0. Todas tienen edad 0. ¿Sí? Es decir, que si yo de alguna manera ahora quiero mostrar lo que hay en este arreglo, me va a mostrar, el primer dato va a ser 33, el segundo dato que tengo es 20, el tercer dato es 53, y el cuarto dato, ¿qué va a ser? ¿Qué debería ser? 0. 0, el quinto un 0, y así sucesivamente. Todos los demás tendrían 0, ¿no? Si yo quiero ir mostrando por pantalla los datos de cada una de esas posiciones, supongamos que quiero mostrar los datos de todo el arreglo, ¿sí? Yo podría tranquilamente ir haciendo esto. Console, por ejemplo, writeLine, y mostrar acá, decir, que quiero que muestre lo que hay en el arreglo de edades, posición 0, perdón. Y ahí estoy mostrando, me debería mostrar la primera edad, ¿sí? Si yo ejecuto esto, me debería mostrar la primera edad, debería aparecer el 33. Ejecutando. Tanto lío para que aparezca el 33. ¿Pueden ver ustedes ahí que aparece el 33? Sí. Si quiero mostrar la segunda edad, haría lo mismo. Console, bla, 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 todo lo mismo. Y acá diría la posición 1. Y después debería hacer lo mismo para la posición 2. Después debería hacer lo mismo. ¿Y así hasta cuándo? ¿Cuántas veces tengo que hacer esto? Hasta Hasta 19. 20 veces. O sea, lo haría 20 veces, del 0 al 19 serían los índices. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera mostrar todo el contenido del arreglo, ustedes están viendo que hay algo que se está repitiendo. Acá estoy repitiendo siempre console, writeLine, ¿sí? Repito siempre la misma sentencia, lo único que va variando es ¿qué cosa? Que se le suma 1. El índice, lo único que va variando es el índice, exactamente, que se le va sumando 1. ¿Sí? Entonces, estoy viendo que a esa sentencia, console, writeLine, la tendría que hacer 20 veces. ¿Sí? Y de las estructuras iterativas que ustedes vieron, ¿cuál es la más adecuada cuando quiero que algo se repita un número determinado de veces? Como dijo Tadeo, un for. Como dijo Tadeo, exactamente, un for. Entonces, si yo quiero recorrer el arreglo, en este caso, para mostrar lo que tiene, ¿sí? Para no tener que repetir 20 veces esto, podría poner un for. ¿Sí? Yo ya borro lo de abajo. Un for. ¿Y el for cómo es la sintaxis? For, paréntesis, ¿qué pongo primero? Habría que declarar una variable. Igual Habría que 0. declarar una variable que va a ser la variable contadora, ¿no es cierto? ¿Sí? Y que nos sirva también de qué esa variable. ¿Qué es Para el indicar 0, la posición 1? del índice. El índice, exactamente, que nos sirva de índice también. Entonces, vamos a declarar una variable entera, el for, le podemos poner el nombre que se nos antoje, podría ser i, y nos conviene a nosotros que arranque en cuánto, si la quiero usar de índice. En 0. En 0, ¿sí? Y como la quiero usar de índice, quiero que no se pase de cuánto. De 19. Hasta, Igual a 19. hasta menor a... Claro.
Que no se pase de 19, está bien. No, O sea sí, que metal. podría decirle que no llegue a 20. ¿Sí? Que mientras sea menor a 20 está todo bien, ¿no? Claro, exacto. ¿Sí? O sea, no tendría que llegar a 20. ¿Ah? Esa, en realidad no tendría que llegar a 20. Porque 19 tienen una posición 19. Tienen una posición 0, una posición 1, y una 19 tienen. 20 no. No existe la posición 20. El índice Prof, 20 no lo tiene. profe, ¿y qué pasaría si en esa condición le pondríamos igual a 19? Podría ponerlo así mientras sea menor o igual a 19. ¿Sí? También podría expresarlo de Ajá. esa forma. ¿Sí? Podría ser así. Si yo pongo menor a 20, sé que nunca va a llegar a... O sea, al que va a llegar es a 19, ¿no? Pero podría también expresarlo menor o igual a 19. Ningún problema. ¿Saben por qué lo...? Bueno, ahí. Punto y comas. ¿Y qué sigue ahora en la cabeza del foro? Eh, El que se incrementado. vaya sumando. El incremental. ¿Sí? Y más, ¿no? Bien. Y ahora entonces, entre llaves, lo que yo haría sería poner un solo de estos right line, ¿sí? ¿Y qué modificaría ahí? En el índice se pone el I. Exactamente. Si yo ahí dejo 0, siempre me va a mostrar el primer valor. Entonces, ¿qué variable es la que va cambiando? Que va tomando valores entre 0 y 19. Y la que ustedes pusieron ahí, como me dijeron, I. ¿Sí? Entonces, cuando I vale 0, me va a mostrar la primera edad. Cuando I vale 1, la segunda edad, y así sucesivamente, ¿no? Bien. Vieron que ustedes acá pusieron en la condición que I sea menor a 20, que es el largo del arreglo. ¿Estamos? Bien. Sillar maneja los arreglos como si fuesen objetos, es decir, que los arreglos tienen también una serie de métodos y atributos que heredan, ¿sí?, de object. Entonces, miren, si yo quiero referirme al largo del arreglo, puedo poner tranquilamente 20, o puedo poner arreglo, edades, punto, y fíjense que tengo este atributo, esta propiedad, len, ¿sí? O sea que los Tamaño. arreglos tienen esa propiedad que me dicen el largo que tienen automáticamente. O sea que len va a valer ¿cuánto en este caso? 20. 20. O sea que decir que I sea menor a 20 o decir que I sea menor al largo del arreglo es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Bien. Después van a ver ustedes que siempre les va a convenir, en lugar de cuando hacen una iteración, por ejemplo, o cuando ustedes quieren referirse al largo del arreglo, en lugar de poner ustedes literalmente el número, siempre obtenerlo de esta manera. Nombre del arreglo, punto, la propiedad len. ¿Sí? Profe, Fíjense que eso sí. sería como para facilitarnos por si se cambiara el tamaño del arreglo, para no tener que Exactamente. ir cambiando uno por uno. Exactamente, sí señor. Fíjense en esto, miren, ya que lo dijiste. Yo ejecuto esto y vamos a ver que va a mostrar todo el arreglo. Pero fíjense, los tres primeros valores acá están. 33, 20 y 53, que son los que me dijeron ustedes, y el resto, los 17 valores restantes, están todos en 0. ¿Sí? Están todos en 0. Si yo por alguna cuestión, ¿sí?, le cambio el tamaño del arreglo, supongo, digo, no, el arreglo no tiene 20 posiciones, tiene 15 posiciones nada más. ¿Sí? No hace falta que cambie nada más. ¿Sí? Entonces, que si ejecuto, el código sigue funcionando, ¿sí? Porque en el for usé el atributo len para referirme al largo de la red. Bueno, esa es una forma de usarlo, ese es un uso. Pero lo vamos a ir complicando un poquito más. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Entonces, ¿qué tengo que entender hasta acá? Que un arreglo es una colección homogénea, finita e inmutable de datos. ¿Sí? Es decir, que yo puedo guardar en un arreglo cualquier tipo de datos, como en este caso, primitivos, de tipo entero, pero podría ser un arreglo de tipo persona, y guardar personas ahí. Podría ser un arreglo de string, y guardar objetos de tipo string, cadenas. ¿Sí?
Y lo que tengo que entender es que cuando creo el arreglo, cada una de sus posiciones se inicializan con sus valores por defecto, que para poder acceder a cada posición del arreglo lo tengo que hacer de esta manera: el nombre del arreglo y el índice, o sea, la posición a la que quiero acceder. Yo puedo acceder a una posición del arreglo para asignarle un valor o para, como en este caso, extraer de esa posición, ¿sí? Si quiero recorrer el arreglo, para hacer sobre el arreglo, la estructura más adecuada para hacerlo es un para, o sea, un for. Esa es la estructura más adecuada, ya que la misma variable del for me puede llegar a servir de índice, ¿sí? Por eso es la estructura más adecuada. Esto es lo que yo quiero que tengan hasta acá. La clase que viene vamos a seguir trabajando con arreglos, ¿sí? Les voy a mostrar cómo puedo declarar y crear el arreglo, pero en lugar de crearlo ya vacío, como está ahí, crearlo con valores inicializados, y vamos a hacer distintos ejercicios ya con arreglos, ¿sí? Y vamos a ver ciertos algoritmos empleando arreglos. Búsqueda del número más grande, ordenamiento de un arreglo, que son algoritmos que a ustedes les va a servir para después poder implementar en los scripts cuando desarrollen un videojuego. O sea, en algún momento van a querer mostrar de una lista de jugadores cuál es el que tiene más puntaje, ¿sí? O de una lista de datos, buscar si existe un dato determinado, ¿sí? ¿Cuáles serían las técnicas de búsqueda más adecuadas, los algoritmos de búsqueda más adecuados? Y después vamos a pasar a los arreglos multidimensionales. Entonces, ¿qué tarea tienen? Terminar el trabajo práctico número 2, el código, subirlo y practicar con esto de arreglos. Eso sería.